Nuestro tema, primera condición de equilibrio. Dice, un bloque de 20 newtons se suspende de una cuerda sin peso que se mantiene formando un ángulo de 60 grados con la vertical. Entonces aquí tenemos el peso. Este peso es el que está suspendido, ¿cierto? Este peso lo vamos a simbolizar con la letra W. En otros libros aparece con la letra P. Voy a utilizar la W. Entonces dice que forma un ángulo de 60 con la vertical. Ahí está. Hallar la magnitud de las tensiones T1 y T2. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo el diagrama de cuerpo libre. Siempre se dibuja una especie de plano cartesiano y en él vamos a dibujar las dos fuerzas o todas las fuerzas que actúan en este cuerpo que está aquí suspendido. Entonces tengo T1, haga de cuenta que aquí en el centro coloco un plano cartesiano. Entonces aquí está T1 y para el lado está T2. Pero como este es un cuerpo que tiene un peso, entonces el peso siempre va vertical hacia el centro de la Tierra, digámoslo así, o hacia la superficie de la Tierra. Bien, como aquí dibujé la fuerza T1, esa fuerza se puede descomponer en componente vertical y en componente horizontal. Haga de cuenta que abro esta fuerza para acá y la abro para acá. Eso se llama descomposición rectangular de un vector. Entonces, dicho de esta manera, este vector acá vertical, este va a ser T1Y, y este vector acá, que es el horizontal, que es la descomposición de mi vector T1, este va a ser T1X. Pero bien, ¿cómo hacemos para saber cuánto vale T1X y cuánto vale T1Y? Entonces voy a hacer uso de la trigonometría. Pero antes vamos a tener claro que este ángulo es de 60 grados. Entonces si ese ángulo es de 60 grados y aquí hay 90 grados, 9 y 6, ¿cuánto es? 15, ¿cierto? Como la suma de los tres tiene que dar 180, entonces este ángulo es de 30 grados. Siempre debemos calcular este ángulo porque con este es que trabajo, no con el de arriba. Bueno, yo creo que nada nuevo porque ya en trigonometría hemos visto esa situación. Entonces me voy con el ángulo de 30 y voy a calcular el seno. Seno de 30, según la trigonometría, es cateto opuesto, que es este mismo, mírenlo. Entonces lo he llamado T1Y sobre hipotenusa, la hipotenusa es T1. Y si yo despejo de acá T1Y, entonces este T1 sube acá y queda que T1 seno de 30 grados es igual a T1Y. Por lo tanto, T1Y lo voy a seguir calculando de aquí en adelante. Ya no voy a hacer esto, voy a saber que T1Y es T1 por el seno de este ángulo que tenga acá. En este caso, 30 grados. De igual manera voy a hacer para hallar T1X. Entonces ahora, como es el cateto adyacente, utilizo coseno. Entonces coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, que lo he llamado T1X, sobre la hipotenusa, que la he llamado T1. Y despejando otra vez, entonces el T1 sube, queda T1 cos de 30 grados es igual a T1X. O sea que de ahora en adelante, en todos mis ejercicios, este señor va a valer el vector que está acá, en este caso T1, por coseno de este ángulo. ¿Listo? Wow. Bien, ahora sí. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Hasta ahora lo único que he hecho es descomponer vectores, dibujar vectores en un diagrama de cuerpo libre. La primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan en un cuerpo debe ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces voy a decir, ojo, sumo todas las fuerzas que haya en X y también sumo todas las fuerzas que haya en Y. Símbolo de sumatoria, ya habíamos hablado un poco de eso. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en X? Este es mi eje X, este es mi eje Y. Entonces, en el eje X, ¿cuál es la fuerza positiva? La fuerza positiva es la que va para la derecha. Entonces,
Según el plano cartesiano, positivo es acá, ¿cierto? Para la derecha. Y negativo, la que va para la izquierda. Entonces quedará, ya no voy a escribir T1x, sino T1 coseno de 30. Menos T1 coseno de 30 grados, y eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Pues porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. Bueno, de igual forma voy a hacer para la sumatoria en el eje Y. Pero antes voy a decir que esta es la ecuación número 1. ¿Quiénes están en Y? Lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo según el plano cartesiano. Entonces no voy a escribir T1Y, sino T1 seno de 30. Entonces menos la que va para abajo, en este caso son 20 newton, y eso es igual a 0, y a esa la llamo la ecuación número 2. ¿Qué es lo que me piden? Hallar T1 y T2, o sea, esta y esta. Palabras más, palabras menos, esta y esta. Entonces hago un pequeño par y analizo. Bueno, acá tengo T2, T1 coseno de 30, tengo dos incógnitas, no puedo hacer nada. Pero aquí en la ecuación 2 puedo despejar T1 porque el seno de 30 me lo da la calculadora y 20 newton ya está dado. Entonces, de la ecuación 2, voy a decir que de la ecuación 2, miren lo que voy a hacer, voy a despejar. Entonces tengo T1 seno de 30 grados es igual, envío este 20 para el otro lado y pasa positivo. Y para ir despejando T1, aquí tengo 20 newton a este lado y este seno pues pasará a dividir. Entonces ahora sí, ustedes pueden coger su calculadora y pueden dividir 20 dividido seno de 30 grados y se van a dar cuenta que eso es 40 y son newton porque es la unidad que queda. Como ya tengo T1, puedo calcular T2 reemplazando en la ecuación 1. Entonces voy a decir eso que le acabo de mencionar. Reemplazo T1 en 1. Entonces, ¿qué me queda? Dice la ecuación 1. T2 menos T1. Pero T1 vale 40 newton. Entonces, 40 newton que se multiplica por el coseno de 30 grados y eso es igual a 0. Ustedes pueden hacer de una vez la multiplicación de 40 por el coseno de 30 grados. Entonces 40 por el coseno de 30 grados da 34,64. Si ustedes lo hacen en su calculadora, 34,64. Entonces queda que T2 menos 34,64 y da newton es igual a 0. Pero como yo necesito T2 solo, pues este se pasa para el otro lado. O sea que T2 es igual a 34,64 newton. ¿Qué era lo que me preguntaban? ¿Cuál es la magnitud de las tensiones T1 y T2? Entonces ahí las acabo de hallar. T1 vale 40 y T2 vale 34,64 newton. Ahora miremos este otro ejercicio. Dice, un cuerpo de 490 newton se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas como se ve en la figura. Aquí tengo el cuerpo de 490 newton suspendido, este es el techo, por una cuerda T1 y una cuerda T2. Aquí están los ángulos que forman las cuerdas con el techo. Y dice determinar el valor de la tensión en cada una de ellas. Es decir, vamos a hallar T1 y vamos a hallar T2. Como siempre, lo primero que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre me va a permitir pues hallar la descomposición rectangular de estos dos vectores que son las tensiones T2 y T1. Es decir, que este será el vector T1 y este será el vector T2. El ángulo que forman, este es el ángulo con el techo, o sea, acá hay 40 grados y acá hay 50 grados. Bien, como es la descomposición de cada una de esas fuerzas, esos vectores, entonces voy a hacer lo mismo. Recuerden, es como si lo abriera de para acá y lo abriera de para acá. Entonces, aquí me queda un vector hasta acá. Este vector es T1Y, ¿se acuerdan? Y de para abajo
Habíamos dicho que esto es T1X, pero recordemos, T1 se puede descomponer utilizando las famosas razones trigonométricas. Entonces las razones trigonométricas me permiten otra vez saber qué valor toma acá y qué valor toma acá. Pero antes, muchachos, necesitamos saber de cuánto es este ángulo. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que siempre trabajamos con este ángulo? En este caso también con este, que en el otro lado también hubo descomposición. Entonces, esto es una paralela, esto es otra paralela. Según la geometría euclidiana dice que si usted tiene dos paralelas cortadas por una secante, el ángulo que forma acá va a ser igual a este por alternos internos. O sea que este es de 40, de igual forma este es de 50 por ser alterno interno, alterno interno. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas aplicando la primera condición de equilibrio. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es la fuerza que hay en X? Vuelvo y repito, este es el eje de X. Pero antes se me ha olvidado descomponer el vector T2, ¿cierto? El vector T2, entonces al abrirlo para acá, va a quedar hasta acá, T2Y, y acá va a quedar T1, T2, perdón, Y. Pero bien, a mí me gusta, para no confundirnos tanto para allá, entonces este vector de acá es este mismo, es T2Y, y utilicemos lo que hemos visto con las razones trigonométricas, o sea, qué valor tiene cada una de ellas. Hemos dicho que para Y tendríamos que colocar T1, ¿se acuerdan el ejercicio anterior? Seno del ángulo, o sea, 40 grados. De igual forma, como aquí tengo un T en Y, entonces T2Y va a ser igual a T2, también por el seno del ángulo, en este caso 50 grados. Entonces miremos en X. En X, ¿qué pasa? Dijimos que era el vector que está acá, o sea, en este caso T1 por el coseno del ángulo que está acá. Y para este caso será entonces el vector que está acá, en este caso T2 por el coseno de ese ángulo, del ángulo que está ahí. Ahora sí, voy a hacer sumatoria de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas en X. Como en la vez pasada, para el lado derecho se toman los valores positivos, para el lado izquierdo los valores negativos. Entonces, positivo será T2 coseno de 50. T2 cos de 50 grados. Y negativo pues será este. T1 coseno de 40 grados, y eso igual a 0. Como siempre llamo esto la ecuación número 1. Sumatoria de todas las fuerzas que hay en Y. Miremos la misma situación. Para arriba van los positivos y para abajo los negativos. Pero para arriba tengo dos vectores, este y este. O sea, T1 seno de 40 más, ¿cierto? T2 seno de 50 menos 490, que es el que va para abajo. Bueno, escribámoslo bien, 490 y son newton. Y eso también es igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Como siempre, cuando ya tengo planteadas las dos ecuaciones, entonces voy a hacer un pequeño paro y voy a analizar. Pero antes voy a pasar este 490 para allá y miramos qué método voy a utilizar para solucionar este sistema de ecuaciones lineales que tiene una y dos incógnitas cada una, o sea, un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 se llama eso. Bueno, les decía, acá lo que puedo hacer es T1 seno de 40 grados más T2 seno de 50 es igual a 490 newton. Esta sigue siendo la ecuación 2. Lo único que hice fue enviar este número para allá para que me queden 2 y 2 así, para más fácil visualizar y mirar con qué método voy a solucionar. Bueno, el método que a mí me parece muy práctico es el de sustitución. ¿Cómo es el método de sustitución? Pues despejar una de estas dos incógnitas en cualquiera de las dos y reemplazar en la otra.
voy a empezar como en orden. Entonces voy a decir que despejo T2 en 1 y reemplazo en 2. Yo voy a despejar T2 en la 1. Tengo T2 coseno de 50 grados es igual, este lo envío para el otro lado, T1 coseno de 40 grados, pasa positivo. Como debo despejar T2, entonces aquí queda quietico T2, al otro lado tengo T1 coseno de 40 y queda dividido por coseno de 50 grados. Bueno, muy bien. Dice que la reemplazo en la 2. Entonces empiezo a escribir la ecuación 2. La ecuación 2 dice T1 seno de 40 grados más T2 seno de 50. Pero T2 es todo esto. Entonces escribo T1 coseno de 40 grados sobre coseno de 50 grados por, mire, voy acá, seno de 50, este es un por, seno de 50 grados, y eso es igual a 490 y son newton. Bueno, ¿cuántas incógnitas me quedaron ahora en esta ecuación? Una y una. Está sencillo, ¿cierto? Bueno, antes de todo, esta ecuación la voy a llamar 3. Bien. Voy a hacer un análisis acá. Seno sobre coseno, como es el mismo ángulo, miren, estos dos los puedo reemplazar por una tangente. Es decir, que yo puedo decir que esto es T1 seno de 40 grados más T1 coseno de 40 grados por seno sobre coseno tangente del mismo ángulo, o sea 50 grados es igual a 490 newton. ¿Cómo hago para calcular T1? Ah, pues lo factorizo. O sea que T1 es factor común del seno de 40 grados más coseno de 40 grados por tangente de 50 grados, y eso es igual a 490 newton. Y ahora sí, despejando, T1 es igual, a este lado tengo 490 newton, y aquí debajo tengo que escribir seno de 40 más coseno de 40 grados por tangente de 50 grados. Ustedes pueden hacer en su calculadora todo esto, esos cálculos, y cojan, escriban 490 dividido, abren un paréntesis y escriben todo esto, y al último cierran el paréntesis. Cuando ustedes hacen eso, les tiene que dar 314,96, o sea 314,96, y son newton. Ese es el valor de T1. ¿Cómo vamos a hallar T2? Ah, pues lo voy a calcular reemplazando en esta ecuación 3. Como ya hallé T1, la reemplazo acá, hago los cálculos y ya. Para hallar T2 entonces voy a reemplazar. Aquí escribí el valor de T1 para que me dé espacio para poder reemplazar T2. O sea que T2 es igual. T1, 314,96 newton, que se multiplica por el coseno de 40 y luego se divide por el coseno de 50 grados. Entonces ustedes pueden hacer otra vez lo mismo que la vez pasada. 314,96 por coseno de 40, si quieren igual en la calculadora, dividido coseno de 50. Y van a llegar a la conclusión de que eso da, vamos a ver, 241,27. Y son newton. Y con eso he solucionado entonces lo que me preguntaban en el ejercicio. Entonces hallar las tensiones también T1 y T2.
Dice, calcula la tensión de la cuerda que soporta el bloque. Aquí tenemos un plano inclinado de 37 grados, esa es la inclinación, un peso de 50 newton, una cuerda que lo está sosteniendo para que no se deslice, o sea, está en equilibrio. Entonces recordemos como siempre que la tensión de la cuerda va hacia acá, aquí está la tensión que es la que me están pidiendo, hay una sola tensión. Y aquí tengo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces miren lo que hice. Lo dibujé un poco más grande para que podamos observar mejor. Entonces siempre dibujo un plano cartesiano de tal forma que el eje de las X quede paralelo a la superficie de contacto y obviamente el eje de la Y debe ser perpendicular para que forme bien el plano cartesiano y queden los cuatro cuadrantes. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Dibujemos acá. Para atrás está, ya vemos que está la tensión, ¿cierto? Para atrás viene la tensión. Entonces acá está tensión. En esta clase de ejercicio, por eso se lo estoy haciendo, voy a colocar el peso. El peso, si ustedes recuerdan cuando veíamos las leyes de Newton y fuerza, hablábamos de fuerza, el peso se dibuja perpendicular a la superficie horizontal. Es decir, que el peso va a ser un vector que va a venir de esta manera dibujado. Este va a ser el peso, W. A veces lo llaman P. Dice que es de ¿cuánto? De 50 newton. En unos libros los autores lo llaman P. Yo estoy utilizando W, sin embargo ahí les escribo para que ustedes se guíen. Bueno, como siempre voy a hacer la descomposición ahora de este vector tanto para acá como para allá. Recuerden, es como si el vector se abriera para acá o se abriera para allá. Entonces tenemos este vector, entonces va a abrirse tanto para un lado como para el otro, o sea para el eje X y para el eje Y. En el eje X este será el vector, voy a dibujarlo ahora así de rojo, este será el vector peso del eje X. Este, dijimos que era el vector peso, o sea W, entonces WX, y acá va a quedar el otro vector que está sobre el eje Y, que es la descomposición también del peso en el eje Y, ¿cierto? Este será WY. Bueno, como siempre hemos venido trabajando, cuando trabajamos sobre el eje X, decimos que es este vector, en este caso es el peso, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Esto por pura construcción, muchachos, este ángulo de 37 va a ser el mismo ángulo que está aquí, que vamos a utilizar en este caso para calcular los vectores o las componentes del vector peso. Por pura construcción geométrica de ahí sale. Ahora no vamos a entrar en tanto detalle, pero ustedes van a poder corroborar más adelante eso. Y este entonces será W, bueno, voy a escribirlo un poco más atrás para que me quede bien. Este es WY, entonces W seno de 37 grados. Bien. ¿Qué otro vector puedo dibujar? Recordemos un poco que hacia acá arriba, según los planos inclinados, viene una fuerza llamada la normal. Siempre. Cuando tengan un plano inclinado, dibujen la normal y el peso hacia abajo. ¿Estamos? La normal es perpendicular a la superficie de contacto y el peso a la horizontal. Bueno, primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan, en este caso en X, debe ser igual a 0. Vamos a ver cuáles son las de X. Tenemos hacia la derecha W coseno de 37. Hacia la izquierda será negativo, T. Y eso es igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio y llamo a esta la ecuación número 1. Sumatoria de todas las fuerzas que hay en Y. La positiva que va para arriba se llama la normal. Menos para abajo se llama W seno
de 37 grados y eso es igual a 0 y es la ecuación 2 por la primera condición de equilibrio. Como siempre les digo, hagamos un pequeño pare, analicemos. ¿Qué me preguntan? La tensión. Ah, pero la tensión está solo en la ecuación 1 y se puede solucionar fácilmente porque tengo cuánto vale W. O sea que la ecuación 2 no la voy a utilizar en este ejercicio. Entonces digo que de la ecuación 1 voy a despejar T, W, coseno de 37 grados es T. Aquí ya me salió fácil el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuánto vale W? Miren, 50 newton que se va a multiplicar por el coseno de 37 grados y con eso ya encuentro el valor de T. Entonces saquemos la calculadora nuevamente. 39,93 newton es el valor de la tensión. Y ya solucioné mi problema.